13. Leemos, yo lo leo. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Ya al rato hacemos la lectura congregacional. Lucas, capítulo 13. Yo leo desde el versículo 1 hasta el 9. Lucas, capítulo 13, versículo 1 hasta el 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que hablan en Jerusalén, que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La semana pasada, hermanos, hablamos de que por qué suceden las tragedias. El común de toda la gente piensa que solamente a la gente mala, a la gente sumamente pecadora, le suceden las tragedias. Pero vemos que Dios permite que sucedan y acontezcan las tragedias. La gente, ¿verdad? Se preguntaba, aquí en los tiempos del Señor Jesús sucedieron 2 eventos, pero el Señor Jesús aprovechó para, hermano, corregir esa teología errónea, que solamente a la gente muy pecadora le ocurrían tragedias. Dice el versículo 2, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Aquí se nos habla de unos galileos que estaban ofreciendo sacrificios. Poncio Pilato los mató y mezcló la sangre de ellos con la sangre de sus sacrificios. La gente pensaba es que porque eran pecadores. Dice el Señor Jesús: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás? ¿Y qué dice el Señor Jesús? No. ¿Sí? Ahora hay que entender, en ese tiempo los galileos eran menospreciados por los habitantes de Jerusalén, por los judíos. Hay que entender, hermano, que estaba la región de Judea, lo que vendría siendo un estado, y en la región de Judea estaba la capital de Israel, que es Jerusalén. Ahí, hermano, en Jerusalén estaba el templo, hermano, y estaba la mayoría de los fariseos. Gente, hermanos, que ellos se ostentaban como personas santas. Menospreciaban a los galileos. Los galileos eran de la región de Galilea, al norte de Israel, y hermanos, los menospreciaban porque los galileos tenían frontera con naciones extranjeras, y hermano, ellos tenían contacto con los extranjeros, y hermano, en el pasado los galileos se mezclaron, israelitas se mezclaron con los extranjeros. Por eso, hermano, los galileos eran menospreciados por los judíos. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, sucede que ellos ofrecieron sacrificios y Pilato mezcló la sangre de ellos con la de sus sacrificios. Y la gente comenzó a murmurar: es que estos galileos, porque son pecadores, por eso murieron así. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Eran más pecadores que los demás? ¿Qué dice el Señor Jesús? No. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, hay que entender que estas personas, hermano, no eran más culpables. Al contrario, ellos, hermano, estaban ofreciendo sacrificio. El sacrificio, hermano, era un acto de arrepentimiento y de consagración a Dios.
Por eso el Señor Jesús dice, estas personas murieron ofreciendo un sacrificio a Dios. No murieron porque fueran sumamente pecadoras. Entonces, hermano, hay que entender que las calamidades, las tragedias, las muertes trágicas, no es la manera en que Dios elige para ejercer su juicio. Hay gente, hermanos, que efectivamente mueren trágicamente, sean creyentes o no sean creyentes. Hay que entender también que hay personas que son sumamente pecadoras y mueren en paz, mueren en vejez. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces no hay que entender que si una persona muere trágicamente sea por el juicio de Dios. El Señor Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y nos menciona otros. Versículo 4. Lucas 13, versículo 4. ¿Ya lo estamos viendo? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Qué dice el Señor? ¿Os digo qué? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí ya el Señor Jesús menciona otro caso. Siloé era un estanque que estaba en el sureste del muro de Jerusalén, en la esquina sureste del muro de Jerusalén. Sin duda, hermanos, ha de haber caído esta torre, hermano, que fue construida por los romanos para hacer un acueducto que proveyera de agua a la ciudad de Jerusalén. Sucedió la tragedia que le cayó la torre a 18 personas de Jerusalén. Ya no está hablando de Galileo, sino de judíos que vivían en Jerusalén, supuestamente más consagrados a Dios. Pero igualmente, hermanos, murieron trágicamente. ¿Y qué pregunta el Señor Jesús? ¿Eran más pecadores que todos los demás? ¿Qué dice el Señor Jesús? No. ¿Cuál es la verdadera tragedia? Versículo 3 nos lo dice. Os digo, no. Antes, si no arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. E igual en el versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. La verdadera tragedia es que la gente muera sin arrepentimiento. Esa es la verdadera tragedia. No importa si usted muere lleno de días, como dice la Biblia, en una edad sumamente avanzada, si usted muere tranquilamente y en paz en su cama alrededor de sus seres queridos, no importa si usted muere de esa manera, si usted no muere arrepentido de sus pecados. Esa es la verdadera tragedia. Cuando dice el Señor Jesús que todos perecerán igualmente, no está hablando de la forma de morir, porque hermano, podemos morir de mil y un formas. Amén, hermano. La verdadera tragedia es que si una persona muere sin arrepentimiento, va a pasar toda la eternidad en el juicio eterno. Esa es la verdadera tragedia. Y por eso el Señor Jesús está diciendo, si no os arrepentís, todos perecerán, ¿qué? Igualmente. ¿Qué significa? Mueras como mueras, si no te arrepientes, a la edad que mueras, de la forma que mueras, y en el lugar que mueras, si no se arrepiente, dice el Señor, todos van a terminar en el infierno. ¿Qué dice ahí Lucas, capítulo 12, versículo 58? Lucas, capítulo 12, versículo 58 y 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado, aunque la última blanca. Aquí, hermanos, por eso el Señor Jesús puso este ejemplo. El Señor Jesús está exhortando a la gente que mientras esté vivo, se arrepienta y confía en Cristo como Señor y Salvador. Esa es la exhortación. Mucha gente dice, si me arrepiento a la última hora.
¿No ha escuchado esa expresión? Pero hermano, hay que entender que la muerte es un evento sorpresivo e inminente. Dice el dicho popular, la muerte no avisa. ¿Qué nos garantiza? Que dentro de media hora estemos vivos. ¿Qué nos lo garantiza? Nada. Entonces, por eso el Señor Jesús da esta exhortación. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la verdadera tragedia. La verdadera tragedia es morir sin arrepentimiento. En ese entonces, la mayoría del pueblo en Israel tenían una religión, pero no tenían salvación. Y ese va a ser el tema de esta mañana, tanto en esta enseñanza como en la predicación. Los judíos confiaban en un sistema hipócrita de religión. Ellos confiaban en sus obras, confiaban en sus ritos, pero dice el Señor Jesús, este corazón de labios me honra, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Ellos practicaban ritos, ceremonias, mandamientos de hombres, pero no tenían la salvación. Ellos, hermano, rechazaban el llamamiento del Señor Jesús al arrepentimiento, al igual que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos no se veían como pecadores, sino como justos. Mismo allí en Lucas, por favor, en Lucas capítulo 3, versículo 8. Lucas capítulo 3, versículo 8. Vea la exhortación que Juan el Bautista le hacía al pueblo. Haced pues que frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham que aún de estas piedras. Juan el Bautista, hermanos, impartía el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué significaba? Que la gente que estaba consciente de sus pecados iba a bautizarse con el Juan el Bautista como una muestra que se estaban arrepintiendo de sus pecados y que necesitaban ser limpios. El bautismo, hermano, los judíos lo dejaban para los extranjeros. Un judío que se decía judío, hermano, en su soberbia, él nunca se iba a bautizar, porque ellos se consideraban hijos de Abraham por descendencia. Entonces, cuando Juan el Bautista los exhortaba al bautizo de arrepentimiento, decían, no, ¿por qué? Si yo soy hijo de Abraham. Por eso Juan el Bautista decía esto, no digan que son hijos de Abraham, porque aún Dios puede sacar hijos ¿de dónde? De debajo de las piedras. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque, hermano, los judíos, la mayoría en los tiempos del Señor Jesús, ellos se veían como justos delante de Dios. Por eso el Señor Jesús dio varias parábolas acerca de aquellos que se consideraban justos a sí mismos, como la oración del publicano y del fariseo. ¿Recuerdan esa historia? Que el fariseo fue al templo y oraba consigo mismo diciendo, ¿qué le decía al Señor? Dios, te doy gracias, ¿que qué? Que no soy pecador como los demás, ni aun como este publicano. Era el concepto que todos los judíos tenían de sí mismos. Entonces siempre el Señor Jesús exhortó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y por eso la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban justos. Ellos se consideraban ya hijos de Abraham. Ellos se consideraban que eran merecedores de la vida eterna. Igual el rico. La doctrina de los fariseos, ellos enseñaban que la riqueza era una señal del favor de Dios. ¿Sí me está entendiendo? O sea, como la misma doctrina del pare de sufrir. Si tú eres creyente, no tienes por qué estar sufriendo, no tienes por qué estar enfermo, no tienes por qué estar pobre. Amén, hermanos.
Por eso el joven rico fue con el Señor Jesús y le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo, pues guarda los mandamientos. ¿Qué dice el joven rico? Todos los he guardado. O sea, ¿qué más me falta? ¿Qué estaba diciendo? Pues merezco la salvación. ¿Qué necesito hacer más? Ya la tengo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo este joven? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué nos dice ahí? Que su corazón no quería seguir al Señor. Su corazón estaba apegado a este mundo material y no quería arrepentirse. Entonces el Señor Jesús por eso dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay gente que tiene religión, hay gente que va a la iglesia, pero hermano, hay gente que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermano, es un cambio en la forma de pensar en cuanto a su pecado. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Que una persona comprenda que la ley de Dios es santa y que hay que guardarla a la perfección, ¿sí? Pero mucha gente se considera que no ha cometido pecado. La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿qué hacemos los humanos? Ay, pastor, pues es una mentirita piadosa. ¿Ha escuchado esa expresión? Es una mentirita blanca. Pero amén, hermano, al fin, mentira es ¿qué? Mentira. Y al decir una mentira, hermano, estamos quebrantando la ley de Dios, que se debe de obedecer a la perfección. Y la Biblia dice que si el que quebrante un solo mandamiento, ¿qué nos dice? Ya se hace culpable de toda la ley. Porque a veces decimos, sí, yo soy pecador, pero no soy como los borrachos, no soy como los rateros, no soy como los adúlteros. ¿Ha escuchado también esa expresión? Hay gente que dice, no me des el folleto a mí, dáselo a quien lo necesita. Y hermano, ¿y quién necesita la palabra de Dios? ¿Quién necesita el Evangelio? Pues todos, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Pero en los tiempos del Señor Jesús, hermano, los judíos, ellos se consideraban perfectos. Ellos tenían mandamientos de hombres y pensaban que con eso ya estaban guardando la ley. ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer que la ley de Dios es santa y que tenemos que guardarla a la perfección. Si no la guardamos a la perfección, ya la hemos quebrantado y somos merecedores de un castigo. ¿Y el castigo cuál es? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hay que reconocer el dictamen que Dios da de nosotros, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Pero hermano, eso los judíos no lo aceptaban. Entonces el arrepentimiento empieza con eso, cambiar nuestra forma de pensar, entender que hemos quebrantado la ley y que merecemos justamente el infierno. Y lo más importante, que somos incapaces por salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que hagamos para poder borrar nuestros pecados. No hay nada que hagamos nosotros para comprar la salvación. La salvación no es un premio, no es una recompensa. La salvación es un regalo y solamente viene de parte de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dijo una vez un predicador antiguo, ya no me acuerdo, se me va el nombre, parece que Moody. Dice, qué bueno que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, porque no quiero estar toda la eternidad conviviendo con gente que se va a estar jactando de por qué llegó al cielo. ¿Sí me está entendiendo? Qué bueno que somos por gracia, porque cuando nos veamos en el cielo, estamos allí y vamos a estar ahí por la gracia de Dios. No, alguien va a decir, no, que yo llegué porque yo hice esto, aquello, lo otro. No, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, hermano, eso se ve desde el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos y sintieron vergüenza, la Biblia dice que se hicieron delantales con hojas. Ellos mismos se fabricaron
unos delantales para cubrirse su desnudez. Pero Dios no aceptó eso. ¿Con qué los cubrió Dios? Con pieles de animales. ¿Qué significa? Que una vida inocente tuvo que morir para cubrir la desnudez que nos causa el pecado. Desde allí, desde el Génesis se ve. Entonces, ese es el arrepentimiento, aceptar que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. No hay nada en nosotros que podamos hacer, no hay nada en nosotros que merezca la salvación. Y hermano, también nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12, vean lo que la Biblia enseña. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le preguntamos a la gente, ¿por qué vas a ir al cielo? Porque creo en Dios. Hermano, hermana, los católicos creen en Dios. ¿Se van a salvar por su doctrina católica? No. Ayer voy con el hermano Pablo, ¿verdad? Y, ganando almas. Yo sí me le pongo al tú por tú por la gente. No es faltarle al respeto, es que tienen que saber la verdad. Y para eso estamos llamados. Hermano, ¿usted le ha tocado hablar a un testigo de Jehová? ¿Qué hacen con usted? ¿Lo dejan hablar? ¿Lo dejan hablar usted? Al contrario, yo he visto hemos ido con hermanos a ganar almas, hasta los testigos le quitan la Biblia al ganador de almas y con su propia Biblia al testigo de Jehová le está enseñando su mala doctrina a gente. ¿Qué hacen los católicos cuando usted le va a dar un folleto en la puerta de su casa? ¿Qué hacen los católicos? ¿Qué le hacen? No lo reciben, le cierran la puerta, no abren, le rompen el folleto enfrente de usted. ¿Sí? Eso es ser groseros. Y lo cortés no quita lo valiente, hermano. Yo ayer, no, es que soy católico, yo les insisto, ahí está el hermano, les insisto. Va pasando uno, le regalo un folleto, no quiero. ¿Por qué no lo quiere recibir? Porque no quiero. Es para que usted se salve. Primero sálvate tú. Yo ya soy salvo. Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto. Pero tú te vas a ir al infierno. Y se ríe. Hermano, hermana, le estoy faltando al respeto. ¿Por qué no lo quieren recibir? Porque saben de qué se trata. Saben de qué se trata. Testigos de Jehová creen en Dios. Los testigos de Jehová creen en Dios. Sí, creen en Dios. ¿Creen en Jehová? Ok. Creen en un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Los musulmanes creen en Dios. También. En Alá, un Dios santo, creador del universo. Pero hermano, ellos tienen una versión distorsionada de las escrituras. Creen en Dios a su manera. Pero aquí la Biblia, hermano, dice que no es suficiente creer en Dios. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús, de Jesucristo, de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. No basta creer en Dios. Jesús claramente lo dijo, creed en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Arrepentimiento es abandonar nuestro pecado y aceptar, hermano, a Cristo como Señor y Salvador. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y la Virgencita? Solamente hay un solo mediador. Es que yo salgo dicen los testigos, yo salgo a predicar las buenas nuevas. Eso no te va a salvar. Solamente es confiar en el nombre de Cristo Jesús como Señor y Salvador, el cual se dio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por su resurrección todos somos justificados. ¿Sí? No, pues el Padre allá nos enseña en la iglesia las cosas. Digo, yo le dije una vez a una persona, los padres, los curas están equivocados. No sé, yo católica nací y católica me voy a morir. Pues católica se va a ir al infierno. ¿Eso es mentira?
Es la verdad. ¿Es faltarle al respeto? No, hermano, hay que decirles la verdad. Y usted no se preocupe que usted esté faltando el respeto. Hermano, ellos están faltando y deshonrando a Dios día con día. ¿Sí me está escuchando? Lo que hacen es una ofensa a Dios. Representarlo en un crucifijo, en una figura de yeso, de madera. Darle honor a la Virgen. Honrar a los santos. Hermano, los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, eso es una blasfemia. Que dicen que el Espíritu Santo es una energía, eso es blasfemia. Los musulmanes que matan por su Dios, hermano, nunca Dios mandó a hacer eso. La Biblia, el Señor Jesús lo adelantó. Creen que matando le están rindiendo un servicio a Dios. No. Entonces, hermano, ese es el verdadero arrepentimiento. Ya me estoy desviando otra enseñanza. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es volverse a Dios a través de Cristo Jesús, que es el único Salvador. Vemos, y aparte el Señor dio otra parábola para ilustrar de una manera más clara en la necesidad de arrepentirse hoy. Dice en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué es una parábola? Una parábola, hermano, es una historia donde el Señor utilizaba elementos de la vida real conocidos de su audiencia para ilustrar verdades espirituales. Esta parábola, hermanos, el Señor Jesús la dio, hermano, para ilustrar la necesidad de que si una persona es salva, va a producir frutos de arrepentimiento, ¿sí? La Biblia nos dice, hermano, que el hombre, el dueño de esta higuera, vino a la higuera y el versículo 6 nos dice, vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué nos dice al final del versículo 6? Y no lo halló. Esto, hermano, es algo extraordinario. Esta expresión, hermano, muestra el disgusto del hombre que vino a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Y esto, hermano, es sorprendente porque las higueras, ¿conoce las higueras? Dan fruto cada año. Esta higuera estaba en condiciones favorables. Nos dice que estaba plantada en su viña, en su jardín, en su huerta. Y tenía un labrador que la estaba cuidando. Y la higuera no dio fruto. Hermano, cuando yo recién fui salvo, yo vivía solo, rentaba allá un cuartito en una casa de una familia, tenía una casa grande, tenía un patio y tenía un cuartito pequeño en la entrada. Y yo renté ese cuartito, era mi depa de soltero. Bueno, sí, no voy a dar más detalles. Bueno, pero tenía un patio grande y tenía como 3, 4 árboles de higo. En esas fechas, hermano, yo fui salvo. Y hermano, las higueras daban, pero daban de a montón. Y la señora me decía don José, si quiere, coma los higos que quiera. Hermano, se caían y hasta se pudrían, hasta se echaban a perder en el patio de que nadie les hacía caso a los higos. Acá, hermano, ya, bueno, pavimentaron la calle donde tenemos nuestro negocio. Pero, hermano, allá a media cuadra había una higuera, a un lado de la casa de mi sobrina. Una higuera, hermano, en la calle. Nadie la regaba, nadie la abonaba, pero cada año daba sus higos. Ya nomás la gente pasaba y las arrancaba. Estaba en plena calle, hermano. Ya pavimentaron la calle y la tuvieron que mochar, la mocharon, ¿verdad? Lástima. ¿Qué estoy enseñando con esto? Este hombre vino, tenía una higuera plantada en su viña
con los cuidados respectivos, con un obrero que la cuidara, vino a buscar fruto. ¿Y qué dice? No halló fruto. ¿Y qué dice el Señor de la viña? En Lucas capítulo 13, versículo 7. Lucas 13, versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué dice? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hermanos, esta fue una expresión de disgusto por la improductividad de la higuera. 3 años y no daba fruto. ¿Qué dice el señor de la casa? Córtala. ¿Para qué está inutilizando la tierra? ¿Para qué está ocupando espacio? ¿Para qué trabajar en ella si no está produciendo resultados? Usted sabe también, el Señor Jesús en una ocasión fue a buscar fruto en una higuera y no encontró fruto en esa higuera. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Maldijo esa higuera. Y al otro día, ¿qué sucedió con la higuera? Se secó. Esta parábola, hermanos, nos enseña que toda persona arrepentida tiene que producir frutos. Una persona, hermano, que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tarde o temprano va a rendir frutos de arrepentimiento, y más con los cuidados de Dios. Aquí vemos, hermano, que el trabajador le pidió, intercedió por la higuera: déjame todavía este año que cabe alrededor de ella, que la abone, y si no da fruto, pues córtala. Amén, amén. Ahora, hay varias enseñanzas de esto. Dice allí en Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5, y una vez dimos una enseñanza de esto, yo creo que lo vamos a hacer otra vez. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Lo estamos viendo? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Y qué sucedió, hermano? Dio uvas silvestres. Se nos dice de este hombre, y hermano, aquí está hablando de la nación de Israel, y también tiene una aplicación personal. Dice que escogió una vid escogida, vaya, selecta, semillas selectas. La planta, le pone una torre, la torre era para vigilar, quitó las piedras, quitó las espinas, esperando que diera uvas. ¿Pero qué dio, hermanos? Uvas silvestres. Dice del versículo en adelante del 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dice el 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Qué se podía hacer por Israel? Hemos visto, hermanos, desde que Israel salió de Egipto, Dios lo ha cuidado, lo ha cuidado, le ha provisto, le ha enviado profetas. Al último, ¿a quién envió? A su Hijo Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al final, ¿qué terminaron haciendo con el Señor Jesús? Lo rechazaron y lo mataron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Y hermano, ¿qué hace el Señor después de que hace todo para que su pueblo produzca resultados y frutos de arrepentimiento? Los desecha, los abandona. ¿Qué hizo con la nación de Israel?
En el año 70 vino, hermano, el ejército romano bajo el general Tito y destruyó la ciudad de Jerusalén. Mató a más de 1.100.000 judíos y los judíos fueron dispersados. Y hasta la fecha los judíos tienen cegado el entendimiento por haber rechazado al Salvador. Y así le pasa a mucha gente. ¿Qué se puede hacer para que la gente produzca resultados? Para que la gente produzca frutos de arrepentimiento. Para que la gente viva consagrada al Señor. Biblia, le falta la palabra de Dios, hermano. ¿Habrá alguien que le falte la palabra de Dios? Tenemos Biblias. Amén. Tenemos cajas de Biblias. En una casa por lo menos hay más de una Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Hay Biblias en los celulares. Hay programas de radio. Hay videos de YouTube con la palabra de Dios. ¿Qué más se puede hacer? Iglesias. Hay iglesias donde quiera. Aquí en nuestra colonia habemos 3 iglesias bautistas fundamentales. Y no son suficientes para la colonia. ¿Quién me está escuchando? No le hemos hecho cosquillas aquí a las colonias. ¿Sí? Es que no hay pastores, habemos predicadores. Hay hermanos que visitan a los hermanos, los buscan. Los hermanos ponen pretextos. ¿Qué se puede hacer? En aquel día, hermanos, nadie va a poner pretexto delante del Señor. Es que no sabía. Es que no sé a dónde ir. Es que no me buscaron. ¿Qué dice el Señor? Aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Si la gente no se quiere arrepentir es porque está endurecida por su pecado. Ama más las tinieblas que la luz. Son amadores de sí mismo. Aman las cosas de este mundo. Y está condenada a ser maldecida. Como el ejemplo del Señor Jesús. Mateo capítulo 21, 18 al 20. Vamos rápido. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué sucedió, hermanos? Se secó la higuera. ¿Sí? Tenía hojas, nomás la apariencia, pero no estaba dando ¿qué? Frutos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? La maldijo. Se secó. ¿Qué sucederá con aquella gente, hermano, que dice ser cristiana en apariencia, pero no tiene un verdadero arrepentimiento? ¿Qué va a suceder? Va a perecer. Y si no se ha arrepentido, hermano, va a terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Todo cristiano, hermano, tiene que dar frutos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3. Y hermano, perdóneme si soy insistente en este punto. Pero es que a lo largo de mi ministerio y en los últimos días, hermano, he visto casos de gente que dicen ser salvos, pero como dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. No son de 5, no son de 10 años. Son personas que conozco desde hace 20 años y siguen igual. Unos hasta peor. Dice en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la era venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha, ¿qué dice? Está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba un fruto se corta. ¿Y qué nos dice, hermanos? Y será echado en el fuego. Gente salva
tiene que vivir como gente salva. Todos tenemos, todos aquellos que profesamos conocer al Señor Jesús, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un antes, tiene que haber un después. Tiene que dar los frutos del Espíritu. Tiene que dar los frutos, hermano, de salvación. Hay que entender, hermano, ese es lo que nos dice la palabra de Dios. Y si una persona no da frutos, como dijo el Señor Jesús, todos perecerán igualmente. Esa es la verdadera tragedia. Que tienen religión, pero no tienen salvación. Tienen una religión externa, pero interiormente no viven para Dios. Como la higuera que el Señor maldijo. Tenía hojas, pero no tenía ¿qué? Fruto. Tiene apariencia, pero no es productiva. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? El juicio está cerca. Le dijo el hombre al señor de la casa, dame este año para que cabe en ella y la abone. Si no da fruto, pues la corta. ¿Qué significa, hermanos? En cualquier momento, las personas no salvas pueden morir sin arrepentimiento. Recuerdo, hermanos, y lo digo, aquí está mi hermana, mi familia, la comadre de mi mamá. Le decía, mi mamá la invitó una vez a la iglesia en un aniversario que tuvimos, el primer aniversario que pasamos en la iglesia bautista. La invitó y sí vino a las carnitas y todo eso. La siguió invitando y decía esta comadre, espéreme, comadre, tantito, nomás déjeme echar terminar mi cuartito. Y ya voy, y ahora sí dejo todo mi pecado, todo mi vicio, y ya voy y me congrego. Terminó su cuartito. Sigue mi mamá insistiendo, vamos, comadre, vamos a la iglesia. No, deje nomás repellarlo y pintarlo. Y voy. Y lo pintó. Vamos, ahora sí. No, déjeme poner la barda de la calle. Nomás la barda de la calle y poner un portón para que no sea así. Y ya dejo todo mi vicio, dejo todo mi pecado. Puso la barda, puso el portón. Nomás déjeme echar el segundo piso. Así, hermano, así se la llevó. Hermano, y lo digo, terminó en la cárcel. La metieron en la cárcel por su estilo de vida, por los delitos que estaba cometiendo. ¿Qué sucedió en la cárcel? Se murió. No, salió en silla de ruedas, saliendo nomás para morir en su casa. ¿Qué sucedió? Se le dio la oportunidad, pero nunca quiso arrepentirse. Es lo que la Biblia nos dice. Después, hay un límite. Amén, hermanos. Hay un límite. Hay que entender, hermano, que si tenemos tiempo es por la paciencia de Dios. Dice ahí en segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, hermanos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Es por la pura paciencia de Dios que Dios retrasa la muerte de ciertas personas. No vivimos porque lo merezcamos, amén, hermanos, sino porque Dios es paciente y nos regala un día más por su misericordia, porque quiere que algunos se arrepientan. Hermano, porque hay personas que de la nada se mueren, tantito toman algo y se mueren. Y una vez escuché a una persona y dije, ¿y por qué los teporochos toman y toman y toman y tardan en morirse? Nos da risa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es paciente.
¿Por qué yo tantito ya me tengo que andar cuidando y ya sufrí un accidente? Y mira fulano tal como vive, mira aquel que anda haciendo y anda robando, aquellos que andan haciendo, que andan violando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Dice la Biblia que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No más por eso. Entonces, hermano, hay que entender que también la paciencia de Dios tiene límite. Deja pasar un año. Si diere fruto, pues la dejas. Y si no diere fruto, pues córtala. ¿Qué significa? Que aún la paciencia de Dios tiene un límite. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí que dice, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es el mejor día para ser salvo? Hoy. No que espérame tanto tiempo. No, hoy. ¿Sí me está escuchando, hermano? Es hoy. No, déjame que pase, nomás que haga esto, que termine aquello. Déjame salir con ese compromiso. No, es hoy. Porque está demostrado, hermano, que la muerte es sorpresiva e inminente. Unos galileos, su sangre fue mezclada con sus sacrificios. A otros les cayó una torre. Yo siempre lo he dicho y lo digo con temor y temblor. ¿Qué nos garantiza que dentro de media hora estemos con vida? ¿Sí? Hoy, en este momento, es el indicado para creer en Cristo como Señor y Salvador y decidir producir frutos de arrepentimiento. Una persona verdaderamente salva va a ser redarguida y va a tomar una decisión de arrepentirse de sus pecados, darle la espalda a su pecado y vivir para Dios. Una persona salva, hermanos, inevitablemente va a dar resultados. Conoce una persona que usted le haya dado el plan de salvación, le ha hablado de Cristo, ore por esa persona. Ore por esa persona, que se arrepienta. Porque como dijo el Señor Jesús, si no se arrepiente, todos perecerán igualmente. Hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar estas palabras. Mi Dios, sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, pero aún tu misericordia y tu paciencia tienen un límite. Ilumina, mi Dios, a todos aquellos que escuchan esta enseñanza, que hoy sea el día de salvación, que hoy decidan estar en serio, darle la espalda a su pecado y vivir un verdadero y constante arrepentimiento hasta aquel día. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.